So I just want to thank everybody for coming today. I want to just be grateful today that God allowed me to be up here today. And I just hope that this lesson is not of me, but of God alone. And I just want to say thank you for everybody's support, and especially God's. So, Nomás les quiero dar gracias al Señor porque Él nos ha dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Espero que esta predicación sea alabando la palabra del Señor y quiero que a Él se le dé la gloria solamente. we're going to open up our Bibles to Acts 20:7 through 12. Hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 7 al 12, vamos a leer. Hechos capítulo 20, del 7 al 12. On the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, he kept on talking until midnight. There were many lamps in the upstairs room where they were meeting. Seated in the window was a young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep. And as Paul talked on and on, he went on in sound asleep. He fell to the ground off of the third story and was picked up dead. Paul went down, threw himself on the young man, put his arms around him, and said, "Do not be alarmed," he said. "He is alive." When he went upstairs again and broke bread and ate, after talking until daylight, he left. The people took the young man home and alive, and they were greatly comforted. Así dice en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12, dice que en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseña, habiendo de salir al día siguiente y largo, y el discurso dice hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, qué feo nombre, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y le echó sobre él, y abrazándole dijo: "No os alarméis, pues está vivo". Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta él alaba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. I want to first start off with just saying that it's a great thing that a young man was there wanting to learn the Word of God, even when it was to be frowned upon at that time. And I just want to say that not a lot of young men will do that. A lot of young men think that it's, we're a little naive, we think we know it all, but for him to be seeking God, I just want to say that's a great and gloriful thing for God. Dice que él está bien sorprendido de que, ¿verdad? La Biblia dice que estaba un joven que estaba escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy en día dice que no se mira eso, que los jóvenes tengan ese querer de oír la palabra de Dios. Para ellos se les hace aburrido, y como dijo Freddy, que pues ellos, a él le encanta esto porque como él es joven, tiene una conexión con él porque él quiere de la palabra de Dios, y le da gracias a Dios que este joven le está poniendo un buen ejemplo. Amen. Now I want you to, now in the story it says that he didn't sit around the window. It didn't say that he sat next to the window. It said that he sat in the window. Now I want it to be clear that you got to be careful on where you sit. Dice que la Biblia nos dice que él estaba sentado al lado de la ventana, y que
cristianos reconocer dónde nos estamos sentando nosotros. And being a young man myself, knowing and understanding on the ideas of how we think and how we go along, and the only reason why I can see to think on why I would choose to sit on a window. Dice que él, dice que la razón de que él como joven se sentaría en una ventana, ¿por qué tomó esa decisión de sentarse en la ventana? Now the reason why I would think to sit in a window is because I wanted to be in the presence of God and be in the in the house of God, but also to keep my ears, and at any moment I could turn my head and still see what's out there in the world. Dice que una de las razones que un joven se sentaría en esa ventana es porque él quería estar también oyendo la palabra de Dios y ser bendecido por la palabra de Dios, pero también dice que tiene una oreja, ¿verdad?, a oír en lo que está pasando afuera en el mundo. And a lot of people today, they choose to have one foot in the church and one foot in the world. Y como todos los cristianos, la mayoría de los cristianos dice que así son, que están con una pie en las cosas de Dios y la otra pie en las cosas del mundo. Santo. I just want to say, with that being said, how can you expect to travel on the path of God when you're bouncing back and forth between the world and God? Dice, como así ha dicho, dice que cómo uno puede mantenerse en el camino del Señor estando con un pie afuera y un pie adentro, no se puede. And if we were to go to Luke 17:32, it shows us an example of what it is to be jumping back and forth between God and the world. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 17 del versículo 32 al 33, nos recuerda de una historia de que qué es lo que pasa cuando una persona tiene está en ese sentido de estar en las cosas de Dios, un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. And I'm going to read it for you. Remember Lot's wife. Whoever tries to keep their life will lose it, and whoever wants to lose their life will preserve it. Dice que esta historia en la Biblia nos dice que era la esposa de Lot. Ella estaba con un pie en las cosas de Dios y con el otro pie en las cosas del mundo. Y la Biblia dice que recuerda mucho la esposa de Lot, dice que quien quiera que intente mantener su vida la perderá, y quien pierda la vida la conservará. Now, people from churches everywhere, not just here, not just locally, but everywhere, God delivers people from the Word of God, and He saves them from the world. Dice que la palabra de Dios nos ha rescatado a nosotros de las tinieblas, y como todo cristiano que ha aceptado a Cristo, ese paso es como lo tienen que tomar. And although God continues to deliver these people, from time to time people choose to keep looking back, and they're wanting to go back to the way that things were and not willing to give up to their sins that they have. Dice que muchos de nosotros los cristianos, Dios nos ha dado una grande oportunidad de vernos sacados de las condiciones de que estábamos en el mundo, y muchas personas hoy en día están mirando para atrás a cómo su vida era antes y quieren regresar, tienen ese pensamiento de regresar a sus antiguos modos de ser. And I'm grateful that God is so full of grace, because even though a lot of people, they keep going back to the same sin, they fall into the same temptations, whether it be adultery, drinking, smoking, listening to the worldly music, going out and partying, it's just to go to show how graceful God is. Dice que le da gracias al Señor porque, ¿verdad? El Señor es bien misericordioso, ¿verdad? Que Él nos ha salvado, nos ha quitado de ese pecado, de esas tentaciones,
no le hace que hayamos cometido adulterio, que les gusta tomar cerveza o cualquier vino y escuchar música mundana también. And we have to keep up prayer for our families, our friends that are in the world right now, because just like Lot's wife, if they continue to go back into the world, they will lose their life and they will die. Dice que necesitamos nosotros como hermanos, como cristianos, estar todo el tiempo orando para que así que no caigamos como la esposa de Lot, ¿verdad? Que tenía ese deseo de regresar a esa vida anterior, a que Dios la sacó de allí, pero ella perdió su vida porque la quiso mantener en el mundo. And just like the young man that sat down in the window, when he fell, he died in the world prematurely, before his life was even there. Because he fell into the temptations, he died. Dice que como también este joven que estaba sentado en la ventana, ¿verdad? Este joven, por estar pasando esas tentaciones, que se durmió profundamente, esa fue una tentación que lo tocó y es por eso que murió, así como la esposa de Lot murió también. ¿Por qué? Porque ella se quiso regresar atrás para su vida, a su vida anterior. And because he chose to sit on that line between eternal life and death, that is the consequences of what our actions can cause. Which brings me on to my next point. Y las consecuencias, hermanos, de nosotros regresar a nuestra vida antigua antes de que Dios nos salvara por su gracia, nosotros también vamos a caer en esa muerte eterna si no nos ponemos, si no nos podemos poner en un punto bien con Dios. Now, my second point is this, is we got to ask ourselves the same question. Are we the ones falling asleep in church today? Y el segundo punto, hermanos, es una pregunta. Dice que, ¿cómo estamos sentados nosotros? ¿Estamos siendo dormidos aquí en la iglesia? In verse 9 it says that the young man was sinking into a deep sleep, and then he was sound asleep. Dice que en el verso 9 Pablo dijo que el joven estaba habiendo un sueño profundo, así como muchos cristianos tienen un sueño profundo. And as he was falling asleep, we all know how hard it is to try to fight that sleep, that temptation on where, you see their head bobbing and their head going up and down, where they're trying to fight it, they're trying to fight that temptation. Y así es como el sueño, hermanos, es como las tentaciones del mundo. Cuando usted está cansado y agotado, se quiere echar una siestecita, pero así es la vida del cristiano, todo el tiempo que tiene que estar peleando para que no caiga en esas tentaciones. Maybe that's some of us right here, right now. Maybe that's someone in our church that's just trying to fall asleep. It's not like they're trying, but that temptation is just coming over them. Y así es como a lo mejor unos de ustedes aquí hoy, en este día que están batallando con esas tentaciones de la vida, quizá a lo mejor usted está peleando esa batalla. And although it might just be our physical body just trying to fall asleep, it is not only limited to our physical body, but also our spiritual body as well. Y no nomás es igual como si el cuerpo está cansado físicamente, pero lo que también necesitamos reconocer es la condición de nuestra condición espiritual, si estamos dormidos. And although it's not that we're not willing to be or not caring enough that we are falling asleep, or that it's not that we're not interested enough, but it's just that spirit, that temptation that's coming over us that overwhelms us. Dice que una de las cosas son las tentaciones que nosotros tenemos, que esas tentaciones de a veces nos hacen causar en un sueño profundo espiritual, y de a veces ya no salimos de eso. And I understand that temptation. I've felt that before. I've worked 12-hour days for months in, and then having to drive 4 or 5 hours depending on traffic to come here just to go to church. Dice que él ha experimentado ese cansancio físico que después de trabajar 12 horas al día,
por 7 días a la semana siguiente y luego manejar 4 horas de su trabajo aquí para llegar a la iglesia. Él sabe lo que es cansancio físico. And I don't say this to boast or to upfair my image, but because I know what it is to be dead in the world, but also because I know what it is to live with God. No que se está tratando de hacer como si él es una persona más, pero lo que él quiere decir es de que él reconoce, ¿verdad?, que tiene que esforzarse para mantenerse en la palabra de Dios y hace todo lo posible para pelear esas tentaciones, ese sueño. And then to give you guys a couple examples of people falling asleep in the Bible, I mean, it's not limited to just the people sitting down and listening to a lecture. I mean, there is no break on the temptation. It can hit our pastors, it can hit our Alabanza group, it could hit, just about anybody, our teachers, our leaders, our parents. It could affect anybody. Y dice que en la Biblia nos dice muchas enseñanzas donde muchas personas en la Biblia se han dormido espiritualmente, y eso le puede pasar a cualquier persona, no nomás a él, pero también a nuestro pastor, a todo el grupo de alabanza y de adoración, y también a todos los maestros, a todos los líderes les puede pasar esto, también a nuestros padres, ¿verdad?, les puede pasar esto. And although in this story it retains to the young man, the new Christians, that it fell into his temptation. Y como esta historia que acabamos de leer, que este joven se durmió, ¿verdad?, eso le puede pasar a cualquiera. And to further show some more examples of just not only people falling asleep, but the men of God falling asleep as well. Y para continuar, dice que también hay algunos ejemplos de personas que han dormido bíblicamente, ¿verdad? Y estos no son cualquier persona, sino que son hombres de Dios que se han dormido. And to go into and talk about Jonah, if we go to chapter 1, verse 5, it says, all the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten up the ship. But Jonah had gone below and returned. He had gone below the deck and fell into a deep sleep. Dice, y el ejemplo que también podemos mirar es en Jonás, capítulo 1, versículo 5. Dice que de todos los marineros tenían miedo y cada uno gritaba a su propio Dios. Y tiraron las cargas al mar para aligerar al barco, pero Jonás dice que había bajado a la cubierta, donde se acostó y se durmió profundamente. Now we know the story of Jonah, that he was meant to go to one town. Nineveh is a town, huh? Yeah. To go to one town, and instead he chose to run from there and go to a whole other area, in the exact opposite area. Dice que todos sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Que Dios lo mandó a Nínive para que les fuera a predicar el evangelio, y él no quiso, él le corrió y hizo lo contrario que Dios le dio. Así como nosotros, Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos y nos volteamos y vamos para el otro lado, ¿verdad? Y esa es una de las consecuencias de lo que él está hablando. And the point I want to get across is, although Jonah was asleep in the cavern or below deck, it was the captain of the ship that went down there and told him to pray to his God that this storm will go away. Y dice que como Jonás estaba abajo del barco durmiendo bien conchudo, ¿verdad?, el capitán del barco le dijo que lo fuera a despertar, diciéndole que le orara a su Dios para que los pudiera salvar. And in that moment, Jonah realized that the reason why the storm was there is because he disobeyed God. Y en ese momento Jonás despertó de su sueño o dormir profundamente,
y reconoció de que, ¿verdad? Dios le estaba diciendo a él ese mensaje, ¿verdad? Y entonces él reconoció en ese momento que él era el culpable. And Jonah, knowing that he was the issue when he was woken up, he realized that he was the problem, that the reason why they were all in that predicament. Entonces cuando él se levantó, reconoció en el estado de que ellos estaban, ¿verdad? Y aparte de eso, él reconoció que Dios lo estaba, pues Dios lo encontró, porque ya ves que las consecuencias cuando uno se hace lo contrario de Dios tiene graves consecuencias. And from there, he told the crew to throw him overboard. But the thing I find most, well, not necessarily funny, but I find it interesting is that he knew that he was the reason why those bad things were affecting the people that he was surrounded by. And instead of him maybe casting himself overboard, he chose to have the people around him throw him overboard. Dice que él reconoció que él fue el que cometió el error, pero sin embargo él no se aventó solo, sabiendo que, ¿verdad? Si él quisiera salvar a sus compañeros o a esas personas que lo estaban ayudando para escapar, él reconoció eso, pero en vez de que él se aventara solo para afuera del barco, como nosotros no nos aventamos solos, sino que nos dejamos que nos avienten para afuera, ¿verdad? Ese es algo que necesitamos nosotros reconocer para despertar de nuestro sueño, reconocer que Dios nos está hablando. Now, to go on to another example of people falling asleep, of the men of God falling asleep, if we were to go over to Matthew. Y otro ejemplo en la Biblia, hermanos, de que otra persona estaba durmiendo también igual, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 26 del 40 al 41. And I'm going to read from Matthew verse 26, 40 to 41. And then he returned to his disciples and found them sleeping. And he couldn't, could you men keep watch for me and pray for 1 hour? He asked Peter. 41. Watch and pray, and so that you will not fall asleep into temptation. And the spirit is willing, but the flesh is weak. Y en esta historia, hermanos, Jesucristo estaba orando, ¿verdad? Y él regresó a los discípulos y les dijo esto. Dice en el Mateo 26, capítulo 26, versículo 40 al 41, dice que luego regresó con sus discípulos y los encontró durmiendo. Dice, ¿y no podrían los hombres vigilar conmigo durante 1 hora? Le preguntó a Pedro, y el 41 dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Now I want to go back into the story. Now we all know the story of when Jesus went in to pray, and when he came out the first time, because not only did it happen once, but it actually happened 3 times, that he found his disciples sleeping in the same night. Y fíjate, hermano, qué tan pesado somos nosotros o los cristianos, ¿verdad? Que dice que no nomás una vez Jesús regresó de orar, Él les estaba pidiendo que oraran y velaran para que no cayeran en tentación de dormir. Igual que les pasa a todos nosotros, nos pasa cuando nosotros no velamos y no oramos. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Les llegó la debilidad, como dice en el 41, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. And what I want to go back into is each time that Jesus went back in to pray and then he came back to find his disciples, he continued to wake them up and to make them realize what they are missing. Y el ejemplo de Jesús, hermanos, es de que Él no nomás regresó una vez, pero regresó 3 veces, hermanos. 3 veces para despertarlos, para que ellos les enseñara que tenían que mantenerse vigilantes, necesidad que ellos mantenieran despiertos.
Y ese es el ejemplo que Jesús da. Así para que nosotros, si miramos que uno de nuestros hermanos están dormidos espiritualmente, los podemos ayudar a decirle como Jesucristo, avisarles para que ellos despierten espiritualmente. Now this story was within the last hour that Jesus was with his disciples before the crucifixion. Y esta historia, hermanos, Jesucristo estaba orando porque ya sabía que era la noche antes, en esa misma noche donde Jesucristo fue entregado. Y es por eso que Él les estaba diciendo que se despertaran para que siguieran orando. And Jesus knew that. He knew his time was coming. And although he tried to keep his disciples awake and to keep them aware and that they would pray with him, hoping that maybe, God's will can go in an alternate way, but obviously it was clear that God's will was for Jesus to be crucified on the cross. Y dice que como Jesucristo, ¿verdad?, nos da un gran ejemplo de tratar de todo el tiempo estar alertas. Él de todos modos les dijo que pues se mantuvieran fijos, pero sabía que la voluntad de Dios era de que Jesucristo tenía que ser sacrificado. And this would bring me to my final point that I'm going to make for tonight. Y esto nos va a decir el último punto de lo que el mensaje de hoy. And my last point is to ask ourselves, who are we sitting next to in the church? Y el último punto es, dice que quién está sentado al otro lado de usted. Now, as the young man was falling asleep, we noticed that no one around him cared enough to wake him up and to keep him from falling to his death. Dice que este joven que estaba dormido, dice que nadie se preocupó por él a despertarlo. Si alguien se hubiera preocupado por despertarlo, entonces a lo mejor no hubiera caído. Entonces es lo que nos pasa a nosotros. Y a veces nosotros no le avisamos, o a lo mejor no nos interesa la vida de nuestros hermanos, que no los despertamos espiritualmente. And that is why it's so important for us as Christians, not only just to call ourselves Christians, but to be followers and imitators of Christ, that we follow Jesus as an example, especially on that night that he was being crucified. Es tan importante, hermanos, como cristianos, como seguidores e imitadores de Cristo, que sigamos el ejemplo de Jesús, como en esa noche Jesús regresó para despertarles. No podemos temer despertar a cada uno de nosotros como hermanos en Cristo. Now Jesus set the example that night that he woke up his disciples from their sleep. Se supone que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús si nos decimos ser cristianos. And just like Jesus, we can't be afraid to call out our friends, our family that are here in this church. If we see them struggling, if we see them suffering, we need to be willing to go up to them, pray with them, ask if they need help or if they need support from one another. Dice que nosotros como cristianos también deberemos estar vigilando como Jesucristo les avisó a los apóstoles que se levantaran. Nosotros tenemos que hacer avisar o aconsejar o animar a nuestros hermanos que están pasando por cosas difíciles para que ellos para motivarlos. Now, as Christians, it is supposed to be our job to help a brother and sister if we ever see them in need. As it says in Matthew 25:40, verse 40, it says, "The king will reply, 'Truly, I tell you, whatever you do for the least of these brothers and sisters of mine, you do for me.'" You want to read? Where are you at? Dice como Mateo 25:40 que dice: "Lo que hagas a uno de los menores, se lo estás haciendo a Jesucristo mismo." Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir para que hagamos lo mismo que Jesucristo hace.
So that goes to tell us that, God planned for us to be brothers and sisters in Christ. And that for the works that we do here for one another, it is like we're doing it for God. Not because we're doing it for our own selfish needs, not because we're doing it because, that's what a good Christian does. No, it's because we do it from our hearts. We do it because we want to help each other out. That we want to care for one another as we care for our own kids, our own brothers, our own sisters of blood. I mean, that's how this Christian family should be, as if they're not divided, but we're all together as true Christians, and that we are all in the same family. And we all have the same place that we want to go, and that's with God. Good luck. Hermano, es como les dijo, ¿verdad? Que nosotros como familia que estamos en Cristo necesitamos hacer lo posible, lo más posible para que nos podamos tener esa unidad, para que cada uno de nosotros motivemos unos a nosotros, ¿verdad? La Biblia todo el tiempo nos enseña que motívense uno al otro, ayúdense uno al otro, así como Jesucristo motivó a los 12 discípulos para que ellos se levantaran después de que Él se fuera, para que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, ese mismo querer de estar juntos, unidos. Y si alguien necesita ayuda, vamos a ayudarle. No hay que ponerse a hacerle como al revés, como los ejemplos de las personas que miraron para atrás. Nosotros, como dice el pastor, que no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que vamos para adelante, ¿verdad? And to encourage one another is to ensure that we all stay on the path of righteousness. Okay. Dice que para que nosotros nos mantengamos en el camino derecho, necesitamos nosotros amarnos unos a los otros. Now in the Bible, there are a lot of stories where people don't necessarily have names. En la Biblia dice que hay muchas historias donde hay muchas personas que no tienen un nombre, pero está la historia. And although this story not only said that he was a young man, but they actually gave him his name, which was Oedicus. Dice que en la Biblia que acabamos de leer, dice que este joven sí le dio un nombre, ¿verdad? Y el nombre era Ético. And although Oedicus didn't have anybody to catch him when he was falling, y como Ético no tuvo nadie quien lo despertara y nadie quien lo cachara, ¿verdad? And he fell to his death. Y cayó y murió. And luckily for him, Paul was there and he was able to go down to him and bring him back. Dice que gracias a Pablo que él estaba allí y él pudo ministrar, él pudo orar por él y por la gracia de Dios fue que se levantó vivo. And I looked up what the name Oedicus means because it was meant to be that God put his name in the Bible was because it's meant to show us something. And the name Oedicus means is to be fortunate. Dice que la razón que porque el nombre de este joven dice que significa fortunado. Y claro que fue afortunado porque Pablo estuvo allí, su nombre significa afortunado. Quiere decir que tenía como el favor de Dios, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros estamos afortunados de estar aquí, ¿verdad? Oyendo la palabra de Dios, aunque el mensaje pues es breve y no estamos yo no estoy muy bien para interpretar, pero aquí estamos. And now Paul being there and preaching to them, Paul was accountable for that young man's life. Just as we're accountable for everybody that we go in with their lives. Our sons, our families, our friends, we're accountable for their lives as well. And to show them and to preach to them the Word of God.
Dice que es nuestra responsabilidad como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, de avisar a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, motivarlos, igual como Pablo dice que él estaba responsable por la vida de ese joven. Es por eso que él salió, dejó de hablar, dejó de predicar lo que estaba hablando, fue afuera y lo sanó, ¿verdad? Esa es la misma responsabilidad, ¿verdad?, que nosotros como cristianos tenemos, que necesitamos hacer lo posible para que cada uno de nuestros hermanos puedan tener esa bendición. You see, church doesn't end when we leave this building. Church is supposed to continue on. Every day is like being at church. Our lives are supposed to be an example of what Jesus lived and talked about. Our life is supposed to glorify our Father, not here on earth, but our Father in heaven. Dice que la iglesia no se acaba cuando el servicio se termina, sino que es más, cuando ustedes se vayan a la casa, allí empieza la batalla, allí es donde ustedes deberían de animar a la familia para que todos vengan, para que todos sus hijos y sus familias, padres y todos ellos puedan tener esa relación con Dios. O la iglesia no se termina cuando el servicio se termina, sino que deberemos de, Jesucristo nunca dejó de orar, Él nunca dejó de estar conectado con el Padre. No le hace que no estaba dirigiendo, haciendo cosas, pero Él toda la vida estuvo predicando la palabra de Dios, y es nosotros que tenemos que vivir la palabra de Dios. And not only are we accountable for the people in our lives, but we also have to look and pay attention to who we have in our life, because if our life doesn't show that we're following God, if our life doesn't proclaim that Jesus is our Lord and Savior, then we need to check on who it is that we're allowing in our life that is changing it, that is keeping us from that. Dice que nosotros tenemos que chequear dónde estamos sentados, si estamos sentados con Cristo o si estamos sentados como las otras historias de la Biblia que, ¿verdad?, tienen un pie en las cosas de Dios y otro pie en la iglesia. Necesitamos nosotros reconocer dónde estamos. And so if we're going to be willing to make our life change and to be cautious on who we have in our life, we can't be bouncing back and forth from the world, our worldly friends, to our godly friends. It needs to be all one. Cada vez que nosotros, si tenemos amigos, aunque no sean cristianos o que sean cristianos, nuestra vida tiene que estar todo el tiempo representando que nosotros estamos en Cristo. No podemos dejar que nuestros amigos o nuestras familias nos cambien a nosotros. Nosotros deberíamos de cambiar a ellos por el ejemplo que les estamos dando. And I've lost friends. I've lost people that I've been close to for years and years because I chose to live my life for God and not to go out and party with all my friends and to go out there and be part of the world. I learned at a young age that life is short. No one is guaranteed tomorrow. Dice que él, como es joven, ha perdido muchos amigos porque él ha decidido mantenerse en la palabra de Dios, mantenerse viviendo una vida en santidad, y dice que ha aprendido mucho él de que la vida es corta, nadie tiene mañana garantizado y necesitamos todo el tiempo estar bien, estar bien con Dios. So, el día que Dios nos mande llamar, nos vamos con él. Amén. Now, to go back to Etiquette and to verify what happened that night, when he fell into the world, he was dead. But when Paul went to him, wrapped his arms around him, and said that there was life in him, it wasn't talking about just bringing him back to life. It was talking about the living God, our living God, the one who died on that cross and rose 3 days later. Dice que cuando ese joven cayó y murió, así somos nosotros, el cristiano. La persona que se retira de las cosas de Dios se muere y allí termina su vida en la vida eterna. Pero cuando Pablo fue
oró por él y él vivió. Así es la vida espiritual de nosotros. Si nosotros estamos conectados con Dios, vivimos aunque no le hace que muéramos físicamente. And since we're dead to this world, because that's all they want from us, is for us to be dead, it is good that we have Jesus in our life, because with him there is life, everlasting life, one that cannot be taken from us. As long as we continue to stay in our faith and to stay true to what God has for us, what God has planned for us. No le hace que pase en nuestras vidas si morimos o no, pero si morimos, nos morimos en Cristo y gloria a Dios, pues nos vamos con Él. Pero necesitamos nosotros mantenernos firmes en la fe en Cristo. So, no le hace qué es lo que pase en nuestras vidas todo el tiempo vamos a tener vida eterna. Now, the people we keep in our lives are the people that we want to have us and help us grow closer to God, that aren't afraid to challenge us and to tell us, hey, you're going astray. We need you to come back, and to show each other and show one of us that even if we go astray, that our Christian family, our family here, is going to bring us back and bring us even stronger and closer to God. Es nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo que si miramos a nosotros que estamos aquí batallando o tenemos problemas, necesitamos espiritualmente animarnos para que, ¿verdad? Alguien no caiga en esas tentaciones, ¿verdad? And I'm going to end this with a couple questions that we want to go home and we want to ask ourselves. Voy a terminar este estudio con unas preguntas, ¿verdad? Para que ustedes se hagan estas preguntas en su casa. Where are we choosing to sit? Not just physically, but spiritually. Are we choosing to be halfway in the world, halfway in God's heart, in God's house? Dice, necesitamos preguntarnos de dónde estamos sentados, si estamos sentados en Cristo o estamos sentados la mitad en las cosas de Dios o en la mitad en el mundo. Are we falling asleep ourselves? Are we treating this church like a habit? Are we treating it like, just we come to every service, but we're not applying it to our lives? Dice que dónde estamos espiritualmente, si estamos viniendo a la iglesia nomás para oír o estamos dormidos espiritualmente. And who are you choosing to walk through this life with? Are we choosing the right people that are going to lead us closer to God? Or are we choosing to be out there in the world and to follow what the world wants, and that's what wants us dead? Y la última es de que con quién te estás asociando. Si te estás asociando con alguien que te puede ayudar espiritualmente o te estás juntando con personas que te van a retirar por Dios, te van a retirar de Dios y no sabiendo que pues no vamos a estar en vida eterna con Cristo. And it's who we are we acting as if God is our Father in heaven, if He's the one showing us on which we're guided to and where we're going to go? ¿Estamos actuando o estamos viviendo así como Dios nos manda vivir? So let's pray. Vamos a orar, hermanos. Levántense, pónganse en pie. We thank you, Heavenly Father, for this blissful day that you allowed us to hear the word of God, Father God.